litigante a través de su abogado el que debe construir la presentación, y que si no la hace y si no la introduce al conocimiento del juez, no hay juicio. Dentro de eso, tanto el inciso tercero como el cuarto, empecemos por el cuarto, los hechos en que se funde explicados claramente, están indicando que los límites del conocimiento judicial van a estar dados por la enunciación de hechos que proponga la parte, así como los que proponga el demandado al contestar la demanda, artículo 354, que sería un poco la contraparte o la contrapartida del artículo 330. Así como el 330 es el de los recaudos de la demanda, el 354 es el de los recaudos de la contestación de demanda. El inciso tercero, la cosa demandada designándola con toda exactitud, es exactamente la pretensión que requiere quien demanda. Vale decir, ¿qué quiere? ¿Quiere que se cumpla un contrato? ¿Quiere que se reparen por daños y perjuicios sufridos? ¿Quiere que se cese una conducta que lo afecta? ¿Qué es lo que busca el justiciable? Y el juez, que es quien debe abastecer el principio dispositivo, ¿a través de qué principio abastece el juez el principio dispositivo? ¿Quién lo quiere señalar? ¿Entienden la pregunta? No. ¿Cómo responde el juez al principio dispositivo propuesto por las partes? ¿Con qué principio? Con la sentencia. No, con el principio de congruencia. Con el traslado. Bien. ¿Quién dijo el principio de congruencia? Alberto Cano. Yo también, Bien. Mónica. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Exactamente. Recuerden que el principio de congruencia es la otra cara de la moneda del principio dispositivo. ¿Quién va a abastecer el principio de dispositivo? Solamente el juez a través de la congruencia. La congruencia está expresada en el 34.4 y en el 163, exactamente. Este brevísimo ping-pong que hicimos y que vamos a dejar acá para seguir, para retomar la clase de hoy, es el plan que nosotros tenemos de enseñanza, que podamos vincular las explicaciones teóricas que damos con la legislación procesal, que es con la que ustedes, es la herramienta que ustedes van a utilizar en sus trabajos, en sus profesiones. Y no obstante que la legislación procesal cambie, que esperemos que así suceda, estos principios o los conceptos fundamentales que nosotros vamos a explicar no van a verse modificados. En todo caso, van a cambiar el articulado, van a cambiar de lugar o de expresión, pero conceptualmente van a permanecer inalterables, porque lo que nosotros vamos a abordar son fundamentos que van a nutrir o que nutren a todas las legislaciones procesales con las que nos podamos encontrar. ¿De acuerdo? Bien, bueno, vamos a comenzar entonces con la segunda unidad. La segunda unidad, deberíamos empezar con la noción de acceso a la justicia. Les voy a compartir. Juli, ¿me habilitas para compartir un PowerPoint? Ahí va. Ahí estás habilitado. Perfecto. Bueno, les voy a mostrar esto, después se los voy a mandar. Que no se los mandé antes para que puedan trabajar por su cuenta.
¿Lo ven ahí? No, ahí está. Esta es una nómina no excluyente. Recording in progress. Una nómina no excluyente de las normas procesales que expresan los principios. Cuando después la reciban y puedan glosar, conectar cada principio con esas normas procesales, van a encontrar cómo el ordenamiento procesal recepta o regula cada principio. Reitero, no es una nómina exhaustiva que agota la expresión o la designación de los principios, pero es bastante completa. Así que después se los envío. Profesor, yo encontré, haciendo el ejercicio que usted me decía, perdone, en Palacio, el principio de prevención. Nunca lo había escuchado. No encontré el significado. Lo enuncia en un determinado capítulo, pero nunca lo había escuchado. ¿Qué es el principio de prevención? Mirá, no sé a qué se refiere, a qué te referís, El 189 sería un ejemplo. Está bien. Sí, sí. Sí, no sé si denominarlo principio, pero la prevención es una regla de competencia. Es regla. Es regla, entonces. Bueno, no quiero entrar en el tecnicismo de si es regla o principio. Lo que te quiero decir es que la prevención es una cuestión de competencia que permite establecer que un órgano jurisdiccional que entendió o que debe entender de un juicio debe entender o debe ser competente para otros. Esto es más o menos la prevención. Ya lo vamos a ver cuando, mejor dicho, no vamos a explicar estas reglas, creo que en particular. Esto que vos decís del 188 es de la acumulación de procesos y acumulación subjetiva de acciones. Cuando lo vayan estudiando lo explicamos o lo aclaramos si es que les queda alguna duda. Bárbaro, gracias. Bueno, ¿ven ahí la placa entonces sobre el acceso a la justicia? Este es un concepto, yo no soy afecto a escribir conceptos en el PowerPoint, pero este es un concepto bastante esencial y por eso lo señalamos. No se está viendo, ¿no? No lo estamos pudiendo ver. No, yo. Se ve el marco de la diapositiva, pero no el texto. A ver, esperen un cachito. Bueno, ahí vamos de nuevo.
Bien, ¿lo ven ahí entonces? Sí, ahora Sí, ahora sí. Después les pasamos el PowerPoint. Lo importante de este concepto es precisar que en tiempos antidiluvianos, para la mayoría de ustedes, para casi todos, es decir, en los años, a mediados del siglo XX, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se inicia lo que se conoce por constitucionalismo social. Estos conceptos que ustedes habrán estudiado en Derecho Constitucional, de la regulación de los estados benefactores, la regulación de los organismos internacionales que dieron lugar a los tratados de derechos humanos. Hay un avance en la comunidad internacional hacia el humanismo, y esto dio lugar a la expresión, yo no diría concreción, porque para que se concrete algo en materia de derechos se necesitan muchos recaudos, no es solo una enunciación, pero sí una preocupación internacional en general sobre los derechos humanos. Entre ellos, en lo que a nosotros involucra, nos atañe, está el derecho humano del acceso a la justicia. El acceso a la justicia es la posibilidad concreta que deben ofrecer los estados de que todos los ciudadanos puedan realizar sus peticiones ante la jurisdicción, que todos los ciudadanos puedan ser defendidos ante una demanda o una denuncia, y que esa petición, ese acceso, sea igualitario. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque pasamos de una idea conservadora de la visión de los derechos, esto es conservadora en términos democráticos, ¿no es cierto? Esto es que, si quieren podemos ponerlo así, todos tenemos derecho a acceder al Wi-Fi, ¿no es cierto? Basta que contratemos Cablevisión, por ejemplo, o Telecentro o alguna empresa, que paguemos el canon correspondiente y ya tenemos Wi-Fi. El problema es ¿qué pasa con los ciudadanos que no tienen dinero para acceder a ese servicio? Bueno, este es el cuestionamiento que se hace el movimiento del acceso a la justicia. Sí, todos los ciudadanos pueden ir hasta los tribunales a defender sus derechos. Ahora, ¿todos los ciudadanos pueden efectivamente concurrir a los tribunales? ¿Tienen los medios económicos para llegar hasta ese lugar materialmente? ¿Tienen los medios económicos para pagar un abogado? ¿Tienen los medios culturales para saber cómo defender sus derechos? ¿Tienen alguna equivalencia con los litigantes que se deben enfrentar? Pensemos, por ejemplo, un usuario con respecto de una empresa prestadora de servicios o de bienes. ¿Hay equivalencia entre el usuario y esa empresa? Bueno, estos interrogantes, que son como preguntas retóricas, porque las respuestas están íncitas en esos cuestionamientos, son los que deben abastecer la idea del avance del acceso a la justicia. Cuando nos preguntamos sobre las barreras o los obstáculos del acceso a la justicia, debemos pensar en barreras económicas, en barreras sociales, en barreras culturales, y también en las barreras que impone la propia organización o la burocracia judicial. Y me estoy refiriendo especialmente al tiempo. Y esto se ve, por ejemplo, en
en el caso Cantos, que después ustedes van a desarrollar. Les interesa el tema, que es apasionante, porque comienza acá, en estos cuestionamientos breves que nos hicimos, y termina en el funcionamiento específico, por ejemplo, de los tribunales, en el funcionamiento específico del servicio de justicia. El autor de referencia que ha desarrollado este tema es Mauro Capelletti, que es un profesor italiano, ya fallecido, un comparatista. Ustedes habrán escuchado quizá que los comparatistas son aquellos académicos que se dedican a estudiar el derecho comparado. Capelletti desarrolló en los años 80 un estudio extraordinario sobre el acceso a la justicia a nivel mundial y sistematizó todos estos conocimientos y todos estos estudios en varias publicaciones. En esos años 80, Capelletti fue conocido en la Argentina y especialmente en La Plata. La Plata fue una especie de cuna de los interrogantes del acceso a la justicia en el derecho procesal nacional. Y se empezó a incorporar este concepto a los estudios dogmáticos del derecho procesal, que antes no estaban, porque claramente, sin un cuestionamiento y sin una preocupación sobre el acceso a la justicia, hablar del proceso judicial es un poco abstracto, ¿no? ¿De qué sirve, pensándolo en otros términos, de qué sirve saber de economía o de qué sirve la economía si vivimos en un país donde el 50% de las personas son pobres? Más o menos en lo que es nuestro métier, el métier judicial, de qué nos sirven las preocupaciones de conocer el derecho procesal y el funcionamiento de la justicia si tenemos una franja importante de la población que no puede acceder a la justicia. Por eso es que estos conceptos están vinculados, intrínsecamente vinculados. Hay de esta manera una reformulación del postulado de igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional, que ustedes han estudiado en Derecho Constitucional, porque la igualdad en este sentido, y en los demás, pero a nosotros nos preocupa no debe ser abstracta sino concreta. La diferencia entre una y otra es la que acabamos de señalar. Una cosa es señalar que nadie está excluido de la jurisdicción, y otra cosa diferente es remover positivamente los obstáculos para que todas las personas puedan acceder a la jurisdicción. Desde el punto de vista del derecho convencional, ustedes saben que el artículo 75, inciso 22 de la Constitución incorpora los tratados de derechos humanos, tanto la Declaración Americana de Derechos del Hombre, con el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, traen enunciados vinculados al acceso a la justicia. Ahí están señalados, después se los dejamos para que ustedes los estudien cada una de las normas. En nuestra Constitución provincial, que en ese sentido es un ordenamiento de avanzada, el artículo 15 de la Constitución provincial prevé expresamente el derecho del acceso a la justicia. Esto fue producto de que en las reformas de los años 94 de las constituciones nacionales y provinciales, en la Constitución provincial participó muy activamente la Escuela Procesal de La Plata, y así consiguió diseñar esa norma, que se incluyera esa norma
del acceso a la justicia de la Constitución provincial. Para darles un ejemplo concreto de este movimiento, la Facultad de Derecho, desde hace unos 30 años aproximadamente, esto comenzó en los años 90, tiene un programa de consultorios jurídicos gratuitos. No sé si alguno lo ha escuchado mencionar. Es un programa que lo inició un profesor ya jubilado, Pepe de Rosa, José María de Rosa, un profesor de sociología, en uno de nuestros barrios de La Plata periféricos, que es Villa Elvira, y luego se fue extendiendo a la mayoría de los barrios. Hoy no sé con qué número cuentan, pero probablemente haya 15 o 20 consultorios. Se trata de un programa de extensión universitaria donde la facultad provee un abogado de cierta experiencia para que asesore, y abogados nobles y también estudiantes que van a hacer distintas prácticas para asesorar a los vecinos de esos barrios que naturalmente no tienen los medios para acceder a los consultorios gratuitos, a las defensorías gratuitas del Estado que están acá en el centro de la ciudad, o para pagar un abogado particular. Profe, una consulta. ¿Es solo consultoría jurídica o también patrocinio? Consultoría y patrocinio, sí, está comprendido los dos. Después los patrocina en juicios. ¿Quién centraliza dentro de la facultad todos los satélites, digamos? Mirá, supongo que será la Secretaría de Extensión Universitaria, pero no lo sé, porque no manejo la burocracia de la facultad. Pero sí les puedo decir que este programa se inició en ese entonces, y es una de las expresiones claras y evidentes del hacer de una institución pública como la Facultad de Derecho en relación a estas preocupaciones del acceso. Y me gusta señalarlo por lo que ya repetí algunas veces. No nos quedemos con los conceptos abstractos y vayamos de los conceptos abstractos a las concreciones, tanto en las normas o en las conductas, porque de esto se trata nuestra actividad. Vamos a puntualizar 2 o 3 aspectos respecto de la remoción de los obstáculos. En primer lugar, digamos que la remoción de los obstáculos del acceso es una obligación estatal, exclusivamente. Vale decir, son los estados nacionales y provinciales quienes deben, a través de las políticas públicas vinculadas con la justicia, ir hacia la identificación de qué obstáculos o barreras encuentran en la comunidad y su remoción. La remoción, el obstáculo, el primero que podemos mencionar es el de carácter económico, y para esto ya algunas cosas dijimos. Otras van hacia el lado de las ciertas instituciones procesales, como la del beneficio de litigar sin gastos, que vamos a explicar seguidamente. Pero proveer los elementos para remover el obstáculo económico no es suficiente si no advertimos las diferencias o las desigualdades o las asimetrías que existen entre las partes al litigar. Y por eso mencionábamos hacíamos la referencia de un usuario frente a una empresa de servicios. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque la empresa de servicios o una empresa grande tiene dentro de su staff, o muy próximo a su staff, o puede tener
un estudio jurídico con una gran expertise en ese tipo de procesos, un conocimiento de los tribunales y del funcionamiento que le permiten un mejor andamiaje procesal, y en definitiva una serie de mecanismos que hace que su actividad frente a los tribunales sea mucho más fluida que la que puede tener una persona que jamás estuvo en un proceso y que debe contratar a un abogado para un caso puntual, con medios económicos más limitados que hacen que la carga del proceso en cuanto a costos y en cuanto al tiempo recaiga con más peso en ese litigante no habitual que en el litigante habitual. Una de las respuestas que ha dado el Estado para atender a esta cuestión es, por ejemplo, la regulación del derecho del consumo o la regulación del derecho del consumidor. Las normas de protección de derecho del consumidor, tanto nacionales como provinciales, cuando ustedes las estudien, verán que incorporan regulaciones que intentan equilibrar esa asimetría que existe entre las partes. Esta es una forma de ir hacia la remoción del obstáculo, en este caso es un obstáculo de tipo social o cultural. Respecto del obstáculo del tiempo o la demora judicial, acá la actividad nuevamente excluyente no, pero la actividad o la responsabilidad principal recae sobre el Estado. El Estado debe proveer los mecanismos necesarios para que los procesos duren un plazo razonable. Por supuesto que la colaboración de los abogados es muy relevante, pero no hay posibilidades de hacer que los procesos sean más ágiles sin que el Estado se preocupe en cómo hacerlo. Las respuestas son bastante complejas. Hay respuestas de todo orden, y nosotros hasta el momento, en general, hemos fracasado en esas respuestas. Las respuestas que ha dado el Estado argentino, en general hay jurisdicciones provinciales que se exceptúan. En nuestra provincia de Buenos Aires la respuesta también es deficitaria, aunque ciertamente hay una preocupación, exigencia social que van en aumento, dando seguramente menos espacio para que las burocracias judiciales se mantengan en ese statu quo. Desde el punto de vista sociológico, lo que ustedes tienen que saber, si es que ya no lo saben, es que las organizaciones tienden a resistir los cambios. Las organizaciones tienen una tendencia conservadora muy fuerte y siempre vamos a encontrar resistencias a establecer modificaciones que permitan un mejor funcionamiento. No se trata de que que tienen una ideología maléfica, no se trata de eso, pero sí que el statu quo o la tendencia al statu quo es predominante siempre en las organizaciones. Por eso todos nosotros, para ustedes no es un discurso porque ustedes están comenzando en esta tarea, pero lo que hoy piensan como una idea progresista o una idea de cambio en relación al proceso, quizá dentro de 20 años lo piensen como algo que no les corresponde hacer. Entonces ahí es que van a verificar que se han transformado en burócratas del servicio de justicia como tantos otros. Esto es con lo que nosotros tenemos que luchar, no nos tiene que suceder.
Sí, es más, profesor, ahora con esto de la pandemia se pueden presentar las demandas a través del sistema informático y se podían hacer, tengo entendido, a las 24 horas, y ahora hay un reclamo del sindicato y la Cámara Civil para que se limite el acceso de las presentaciones de 7 a 13:30, ¿puede ser? ¿Quién habla? Castillo Natalia. Estoy con Sí. mal wifi, por eso no puedo prender la cámara, disculpe. Sí, sí, Natalia, ¿esto te referís a la Cámara Nacional Civil? Sí, a la Cámara Nacional Civil, Sí. Exactamente. No, es importante porque no nosotros, no la Cámara Provincial. Nosotros, por el contrario, estamos totalmente en desacuerdo con esa postura. Sí, es correcto lo que decís. Vamos a ponerlo en estos términos. El avance de la informatización, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, que en esto realmente estamos muy, muy bien, probablemente en mejor situación que en cualquier jurisdicción del país, ha permitido mucho antes de la pandemia, ha permitido mucho antes que podamos trabajar de manera digital. Es decir, reemplazar el expediente de papel por el expediente digital. Hoy estamos prácticamente trabajando de manera digital. La pandemia aceleró, como pasó en todo el mundo, aceleró estos procesos y todas las jurisdicciones provinciales y nacionales tuvieron que ir rápidamente hacia el sistema de comunicación digital. Esto permite, más que permite, genera, y todos hemos transitado en esto en la actividad que hayamos tenido, que nuestros horarios se han vuelto muy, muy flexibles. Ahora podemos trabajar online y estudiar online las 24 horas por día. Y hay quienes prefieren dormir a la mañana y trabajar a la tarde, y lo pueden hacer, y los noctámbulos pueden trabajar toda la noche y está muy bien, y los que nos gusta trabajar a la mañana lo podemos seguir haciendo. Como consecuencia de eso, exactamente como dice Natalia, las presentaciones judiciales que envían los abogados a los tribunales, se hacen a cualquier hora, en cualquier día, un sábado, un domingo, y no hay, para nosotros, para mi punto de vista y el punto de vista de la mayoría de los que trabajamos en ciertos ámbitos, no hay nada que objetar a eso, porque no cambia en nada. En todo caso, si en lugar de hacer 20 presentaciones el lunes, 20 el martes, hasta el viernes, y así completar 100, se hacen las 100 el domingo, para nosotros es lo mismo. Tenemos que despachar y abastecer esas 100 presentaciones a lo largo de la semana. Pero hay estas resistencias al cambio que yo señalaba, que pretenden hacer un paralelismo de lo que era trabajar en papel y de manera presencial, que requería ir hasta los tribunales en horario hábil de 7 a 13 o de 8 a 14, de lunes a viernes, llevar esa dinámica, esa lógica, a la lógica digital, y que entonces solo se pueda hacer presentaciones digitales en días y horas hábiles. Esto es totalmente ridículo. No tiene sí, además, perdón, las presentaciones quedan en estado pendiente. Claro, exactamente. La recepción de las mismas opera en horario judicial, no en horario extrajudicial. Sí, yo creo que no va a tener ningún tipo de respuesta positiva a esto, pero sí está bien la observación que haces, Natalia, porque es un ejemplo de esto que yo señalaba sobre la resistencia al cambio. Bueno, sigamos entonces con... Vamos a ver el tema de costas, que en primer lugar es una expresión o puede ser una representación
de ese obstáculo, de uno de los obstáculos o barreras al acceso a la justicia, esto de carácter económico. Puede serlo, de hecho en alguna medida lo es, pero también existen mecanismos para sortear esta barrera. Nosotros lo tenemos que estudiar desde este punto de vista, como una derivación del estudio del acceso a la justicia, y también lo tenemos que estudiar como una institución específica que marca la marcha de todos los procesos patrimoniales. Es decir, que tiene una arista de carácter técnico muy marcada. Las costas, así denominadas en la expresión del anteproyecto que presentó el gobierno, se denominan costos, porque se entiende que desde el punto de vista del lenguaje claro tiene una acepción más comprensible para el ciudadano. Hoy la designación entonces es costas. Son en general los gastos que generan todo proceso judicial. Y acá está comprendido los gastos intrínsecos del juicio. Piensen ustedes en honorarios de abogados y abogadas, honorarios de peritos, gastos de tramitación del proceso. Por ejemplo, hay que hacer una diligencia, el perito se tiene que trasladar a alguna otra localidad o requiere insumos para realizar su peritaje, tiene que comprarlos. Y también los gastos que debieron irrogarse como por razón o en ocasión del proceso. Supónganse comunicaciones extrajudiciales de reclamo que después terminaron en juicio y que hay que pagar, cartas documento, actas notariales. En definitiva, el concepto es bastante amplio. Lo importante para nosotros es entender que todos los gastos que no sean superfluos, porque, pongamos, si la parte tuvo que trasladarse 100 kilómetros para realizar una diligencia y decidió contratar un jet privado, entonces, en lugar de ir en coche, entonces, por supuesto, esto es un gasto superfluo. Estamos hablando de gastos que sean razonables y que sean en ocasión del proceso. Todos estos gastos van a integrar el concepto de costas o, como la nueva designación que se pretende, costos. ¿Quién tiene que pagar esos gastos? Porque hasta ahí no hay ningún problema. Hacer una nómina, hacemos una planilla Excel y ponemos todos los gastos que estuvimos. Hasta ahí está perfecto. Ahora, ¿quién los tiene que pagar? En nuestro sistema procesal, digo nuestro sistema procesal porque se puede diseñar de otra manera, hay otros, impera lo que se conoce, y esta es una regla técnica y también mnemotécnica para que ustedes aprendan, impera el principio objetivo de la derrota. Esta designación es importante que ustedes la adquieran como lenguaje jurídico. Principio objetivo de la derrota. ¿Qué quiere significar el principio objetivo de la derrota? Que el que pierde el juicio paga los gastos. El que pierde el juicio paga las costas. ¿Está claro? Sí, costas al vencido, ¿no? O costas al vencido. El vencido es el que perdió, exactamente. Esta es la base, el piso de marcha que ustedes tienen que tener para comenzar a estudiar el tema de costas. Luego de esto hay derivaciones, varias derivaciones, hay especificaciones para hacer aclaraciones, hay excepciones, hay condicionamientos por otras razones, pero el piso de marcha es este. ¿Qué son las costas? Todos los gastos que han irrogado el proceso, que no sean superfluos. ¿Y quién las tiene que pagar? Conforme al principio objetivo de la derrota, ¿quién pierde el juicio? ¿Está claro? Frente a esto, emerge el instituto del beneficio de litigar sin gastos.
está regulado a partir de del artículo 78, ahí se los puse en el PowerPoint, creo que va hasta el 84, ya lo decimos. Va del artículo 78 al artículo 86, y es el proceso judicial, porque el beneficio de litigar sin gastos es un proceso, que permite a quien no cuenta con medios económicos para afrontar el juicio, afrontarlo con dispensa del pago de esos gastos. Lo primero que tenemos que señalar es que es un proceso en términos tradicionales, porque es de carácter contencioso. El beneficio de litigar sin gastos se opone a quien es o va a ser el contendiente en el juicio donde se intenta valer. No es un proceso en abstracto, vale decir, el litigante no se presenta y dice en general, no tengo medios para litigar, quiero el beneficio de litigar sin gastos, y eso le da como una carta blanca para hacer distintos juicios. No, se aplica a un proceso determinado. De modo que, al aplicarse a un proceso determinado, la contraparte, a quien se opone el beneficio, será la contraparte de ese proceso determinado. ¿Está claro? Hay una presentación, hay producción de prueba, hay control y posibilidad de defensa de la contraparte, y hay una resolución que otorga o desestima u otorga parcialmente esta dispensa de gastos. Es decir, que el resultado puede ser que se acepte, que se deniegue o que se acepte parcialmente. La ponderación del beneficio de litigar sin gastos tiene una comprensión específica del caso y de la persona interviniente. Vamos a poner un ejemplo. Puede suceder que una persona que tenga trabajo, que tenga medios económicos, que lleve una vida, como se denomina, de clase media, frente a ciertos procesos, su situación relativa es aceptable, es razonable para afrontar los gastos. Pero frente a otros no, porque va a depender del tipo de juicio que se trate. Por ejemplo, hay un impuesto que se llama tasa de justicia, que es un impuesto que se paga por litigar. Juli, vos o María, ¿tienen presente el porcentaje de la tasa de justicia? Que ahora no lo recuerdo. El 2,2 o el 3. El 2,2 es ahora, ¿no? 2,2%. No. El 2,2% del contenido económico del proceso es el impuesto de la tasa de justicia. Y otro impuesto que es la sobretasa, que creo que es el 10% de ese 2,2%. Exacto. Bien. Entonces, si ustedes van a demandar por 100.000 pesos, el 2,2% será un monto que para cierto segmento es razonable pagar. Ahora, si van a demandar por 100 millones de pesos, por ahí el 2,2% de la tasa de justicia más el 10% de sobretasa es inaccesible. ¿Por qué les doy este ejemplo? Porque no tenemos que ligar el beneficio de litigar sin gastos con la indigencia o la pobreza. Nosotros, en todos nuestros razonamientos, cuando hacemos razonamientos de tipos sociales, estamos muy condicionados por esta situación tremenda que está pasando en nuestro país de la cantidad de pobres que tenemos. Pero eso no quiere decir que cuando lo aplicamos a una regla técnica, a un instituto técnico como es el del beneficio de litigar sin gastos, no debamos ver que en realidad el concepto se abre prácticamente a cualquier litigante. Va a depender de la relación entre la posibilidad económica de ese litigante y el costo económico del proceso. ¿Se entiende?
Bueno, Sí, profesor. Una consulta. Gonzalo, ¿dónde está Gonzalo? Aquí. Ah. Yo puse en el chat. Está muy bien, podés Gonzalo, decir la algo. pregunta que haces, está bien. Está muy bien la pregunta que haces porque es la explicación que sigue. Ah, genial, genial. Me adelanté un poquito. No, perfecto, perfecto. Estuviste muy oportuno. Lo siguiente es decir esto. Así como hay una relación de medios económicos del litigante con el costo económico del proceso, lo que también tenemos que saber es que el beneficio de litigar sin gastos no ampara que el litigante se mantenga en la misma situación económica, ni exige que el litigante deba ir hacia una situación de supervivencia para poder obtener el beneficio. Vamos a ver estos dos extremos. Ahora respondemos, Viviana, la pregunta. Por un lado, el beneficio de litigar sin gastos en el proceso se debe entender que quien litiga debe hacer un esfuerzo económico para hacerlo. Y esto no está mal. Vale decir, no se puede pretender que el proceso no genere gastos, porque los genera. Y los gastos impactan como todo gasto, impacta en el patrimonio del litigante. Ahora, ¿esto debe conducir a que el litigante se vaya hacia una situación de pobreza o indigencia para afrontar los gastos del juicio? No. Tiene que ser un esfuerzo razonable. Y acá está la ponderación que va a hacer el juez ante los medios de prueba que ofrezca quien quiera valerse de este instituto para litigar. Profesor, disculpe. Y acá entra la casuística. ¿Qué decís, Teófilo? Sí, justamente es un proceso que tiene que tener una respuesta, digamos, del juez para que tampoco las personas que verdaderamente pueden solventar esos gastos no se aprovechen de este instituto, me parece, porque si no cualquiera diría, bueno, me presento y pido el beneficio y no los pago. Sí, por supuesto, por supuesto. Acá no, como en todos los juicios y como en el ejercicio de todos los derechos, no debe propiciarse el abuso del derecho o el abuso del proceso. Yo les doy los elementos generales, los elementos de ponderación que deben tenerse en cuenta. Profesor, también, perdón, ¿sí? Para sacarme la duda, también es cierto que se pondera en un momento determinado, no es la trayectoria de vida de la persona que lo solicita, ni hablamos siempre de lo económico, ¿no? Sino que es al momento en que se presenta la demanda judicial, se analiza la situación de que solicita el beneficio. Sí, correcto. Siempre es en el momento. Y esto sucede en general con todos los aspectos del proceso. Lo que se evalúa es el momento en que se está pidiendo. Otra característica del proceso de beneficio y litigar sin gasto, bueno, ahí preguntaban si es por incidente o por proceso por separado. La entidad jurídica del beneficio y litigar sin gasto es que es un proceso que tiene una regulación autónoma vinculada con el proceso principal. Esto permite que tanto pueda ser un trámite propio o incidental del juicio principal o pueda ser un trámite por separado. No hay dificultades con eso. Otra de las características, sí, se puede pedir antes del juicio, con el juicio o en forma posterior al inicio de la demanda. Lo importante es que no tiene efectos retroactivos. Vale decir, si ustedes piden el beneficio de litigar sin gastos a mitad del proceso principal, no pueden intentar no pagar los gastos generados del inicio. Los gastos del inicio, por ejemplo, de la tasa de justicia, lo debieron haber pagado. Tiene efectos a partir del momento en que se presenta. Por eso normalmente los beneficios de litigar sin gastos se presentan
o en forma previa o en forma concomitante a la demanda o a la contestación de demanda. Otra característica que tiene el beneficio es que no produce lo que se conoce por la cosa juzgada material. Ustedes recordarán de la parte general del derecho procesal que tenemos la distinción entre cosa juzgada formal y cosa juzgada material. La cosa juzgada material, por definición, aunque por supuesto que tolera excepciones, permite establecer la definitividad de una decisión que ya no puede modificarse. En cambio, la cosa juzgada formal, bajo distintas circunstancias, puede sufrir modificaciones. El beneficio de litigar sin gastos, y justamente por la condición dinámica que tiene la relación social y económica, produce efectos desde el momento que se peticiona, queda determinada a partir de la decisión judicial que lo admite, supongamos que sea admitida, pero más adelante, si la condición económica del litigante se ve modificada, la parte contraria puede pedir la cesación del beneficio. Pongamos que ustedes tienen un cliente que tiene la suerte de sacarse la lotería, ¿no? Es una expresión de mi tatarabuela. Esa persona era pobre y pasa a ser rica. Bueno, desde el momento que pasa a ser rica, la parte contraria puede pedir que cese el beneficio. Y ahí el proceso es una suerte de proceso inverso. Quien demandó el beneficio de litigar sin gastos, ahora es demandado por la cesación en el mismo expediente. Se produce la prueba y se produce la decisión correspondiente. Esto hace que la sentencia o la cosa juzgada que recaiga en el proceso de beneficio de litigar sin gastos sea formal y no material. Les quiero apuntar un punto más, que es el artículo 84 del beneficio de litigar sin gastos, que es el alcance. Se los voy a leer. El que obtuviera el beneficio estará exento total o parcialmente del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna. Acá ven la nota característica de que puede ser total o parcial, es decir, se puede dar en un 50%, en un 80% o en un 100%. Si venciera en el pleito, dice la segunda parte del artículo 84, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. A ver, veamos esto. Nosotros dijimos que rige en nuestro sistema judicial el principio objetivo de la derrota. El que pierde, paga. Pero este principio no es absoluto. Puede haber un vencimiento parcial y mutuo, puede haber alguien puede haber ganado el proceso, pero haber perdido ciertas incidencias, es decir, las incidencias son como mini procesos que suceden en el juicio y que se pudieron haber perdido a pesar de que luego se ganó el proceso principal. No sé si soy claro en esto. ¿Se entiende? Les voy a dar un ejemplo. En el medio del proceso hay un incidente, es decir, una discusión colateral conexa al proceso principal sobre un medio de prueba. Quien pierde esa discusión no pierde el juicio, perdió ese mini proceso. Por ese debate hay imposición de costas, porque ¿cómo se van generando las costas, por ejemplo, en relación a la actividad de los abogados? Por cada una de las presentaciones o por cada una de las etapas procesales en las que intervienen los abogados. Si un abogado intervino en un mini proceso, en un incidente o en una audiencia, pero después no intervino en el resto del juicio, a ese abogado se le van a regular los honorarios, ya sean 2,50 o 100.000, por haber hecho esa intervención. Bueno, ¿quién paga la intervención de ese abogado? Bueno, la paga el que haya sido condenado en costas en relación a esa intervención, que puede ser diferente de quien fue condenado en costas respecto del juicio principal. ¿Está clara la explicación? Esto es lo que hace
que tenga razón de ser la segunda parte del artículo 84. Si venciera en el pleito, deberá pagar las causadas en su defensa hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. ¿Por qué reitero las explicaciones? Porque pareciera una contradicción decir el que pierde el juicio paga las costas, cuando el artículo 84 dice que alguien que venza el pleito puede deber costas. Bueno, puede deber costas por estas explicaciones que hicimos antes, porque puede haber costas por incidencias, costas por alguna cuestión que no tenga que ver con el juicio principal. Entonces ustedes se van a encontrar con esta situación. Una persona que acreditó que no tenía dinero para pagar el juicio, gana un juicio que tiene una condena, supongamos, de 1 millón de pesos. Obtiene esa condena y entonces la pregunta es, ¿dejó de tener en ese momento la situación que justificó el beneficio de litigar sin gastos? Eso que decíamos de la cesación, ¿recuerdan? Bueno, no lo sabemos, pero el caso que está explicando, que está diciendo el artículo 84 es, sin que cese el beneficio de litigar sin gastos, hasta una porción de lo que se obtenga con la condena debe ser dirigida a pagar las costas de la parte que gane. No sé si he sido claro. Quien ganó el juicio debe 100.000 pesos de costas porque perdió una incidencia. Recibe como condena 1 millón de pesos. ¿Hasta cuánto puede afrontar las costas que debía como consecuencia del juicio? ¿Entienden la pregunta? Sí, hasta 33.000, si es la tercera parte, dividido los 100.000, ¿no? Decíamos 1 millón, 330.000. Exactamente. Si ganó 1 millón de pesos, hasta 333.033 debe afrontar los gastos del juicio. Eso no quiere decir que haya cesado su beneficio. Sí. Pero no dice que debía de costas 100.000, ¿no dio el ejemplo usted que debía 100.000? Sí, tenés razón. Por eso tenés yo razón. saqué el 33.000 en vez del millón. No, está bien, pero tampoco es correcta la respuesta que me diste. Es cierto lo que decís. Porque si debía 100.000, 100.000 es menos del 30% de lo que recibió, debía pagar los 100.000. ¿Se entiende? Ah, se pone sobre la base de la sentencia, no sobre la deuda. Bien, gracias, profe. Sí, claro. Lo que pasa es que te confundí porque di dos ejemplos en una misma expresión. Hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿esto está claro para todos? Sí. Bien. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, perdón, profesor. Con respecto a esto, se me elaboró una duda. Con respecto al peritaje, por ejemplo, en un juicio, en una demanda por un accidente, una persona que se cae de un colectivo, obviamente el abogado utiliza peritos para probar ese hecho. Correcto. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Por qué el peritaje, quién lo paga? ¿La persona accidentada o el abogado? ¿Cómo es el tema de los gastos del perito? ¿Quién lo paga? Bueno, lo explicamos hace un momento. Los gastos, las costas, Sí. en las costas están comprendidas los honorarios de los abogados y de los peritos. Okay. No hay distinción dentro del concepto de costas. Todos los gastos los paga el que pierde. Todos los gastos los paga el que pierde. Siempre es el principio objetivo de la derrota. La pregunta que haces vos, Ana Laura, conduce a una especificación a este concepto. Yo les dije que este concepto general tiene muchas derivaciones, que es no sé me parece que puede ser Alberto Cano, me figura, que compartiste algo sin querer. Puso en el chat que está teniendo problemas con el Zoom. Capaz lo hizo sin querer.
fíjate, Juli, si vos como administradora no podés deshabilitarlo. Sí, es lo que estoy Dice que buscando. está saliendo, Ah. profe. Dice que está saliendo de la reunión porque no se puede comunicar. Bueno, hay que... Bueno, después de este hackeo involuntario, volvemos a la clase. Perdón, La profe, pregunta que no- hace Ana Laura tiene esta derivación. El artículo 476 del Código Procesal, que regula, que integra el medio probatorio pericial, señala que los honorarios de los peritos pueden ser reclamados a cualquiera de las partes. Ya vamos a ingresar a esa especificación, no lo quise poner como ejemplo para no confundirlo, pero Claro, me obligás a explicarlo, Ana Laura. Perdón. No te lo estoy reprochando. No te lo estoy reprochando. Esto de que los honorarios de los peritos pueden reclamarlos a cualquiera de las partes, ¿cambia la regla del principio objetivo de la derrota? No, no la cambia. Lo que hace es que genera una aplicación específica. Y vamos a explicarlo así. El perito es un auxiliar técnico científico del juez y como tal es un tercero ajeno a las partes. Produce un trabajo que es el dictamen pericial que permite un apoyo de gran valía para la sentencia judicial. De manera que los honorarios generados por esa actuación pericial pueden ser reclamados a cualquiera de las partes. Lo que sucede es que si el perito le reclama sus honorarios a la parte que ganó, y la parte que ganó no tiene beneficio de litigar sin gastos, o le sucede lo del artículo 84, que tiene una porción del capital recibido con la que debe afrontar costas, esa parte le tiene que pagar los honorarios al perito. Pero luego puede repetir lo pagado a quien perdió el juicio. Por eso digo que no cambia la regla del principio objetivo de la derrota, solamente que genera una aplicación específica. ¿Se entiende? Sí. ¿Y hay un tiempo, profesor, para pedir la efectivación del pago? ¿Puede ser que ese perito quiera cobrar después de 10 años, por ejemplo? Bueno, los tiempos tienen que ver con los tiempos de la prescripción. Acá todas las obligaciones, ustedes saben de la materia de Derecho Civil 2, todas las obligaciones tienen un plazo prescriptivo. Mientras no haya vencido el plazo de prescripción, se puede pedir, y aún vencido lo puede pedir mientras la parte obligada no oponga la prescripción de esa obligación. Ok. Bueno, muchas gracias, profesor. De nada. Muchas gracias. Profesor, una pregunta de tipo práctico. En este sentido, las partes también pueden pedir la asistencia de un perito, ¿verdad? Son las que deben pedir, no son pueden. Las que deben pedir. Entonces, porque son las que ofrecen la prueba. Claro. Pero la contraparte se puede oponer a la asistencia de un perito. Porque, ¿qué pasa? También los peritos compensan cierta incapacidad de la parte que lo pide. Mónica, mira, hagamos esto por una cuestión metodológica. Abordemos todas las preguntas vinculadas a este medio probatorio cuando veamos prueba. ¿Sí? Bien, perfecto. Porque si no, nos vamos a desordenar. Sí, perfecto. Profesor. ¿Sí? Sí, buenos días primero. El que pide el beneficio de litigar sin gastos, pero pierde, digamos, el juicio, ¿quién le paga al abogado o al perito? Bien, el perito, como dije, le puede cobrar a cualquiera de las partes. Ahí tenés la respuesta. Y el abogado va a tener un crédito con su cliente que no va a poder efectivizar hasta que su cliente no mejore de fortuna. Porque el beneficio de litigar sin gastos justamente lo que genera no es que se exime de la obligación. Quien tiene un beneficio mantiene las obligaciones relativas o generadas por el proceso en materia de costas, solamente que no se las pueden reclamar mientras tenga beneficio. ¿Está? O sea, no se vence ese beneficio entonces.
Hasta que no mejore de fortuna. Hasta que no mejore de fortuna, exactamente. Perfecto, bueno, gracias. Esta es la manera de garantizar justamente la remoción del obstáculo económico del acceso a la justicia. Lo que les quería señalar como rápidamente para poder ir hacia la parte de los casos es algo que me sirve para ejemplificar las vinculaciones que existen entre el derecho sustancial y el derecho procesal. Ustedes como abogados, como estudiantes ahora y como abogados después, deben mantener o intentar trazar los vínculos en el ordenamiento jurídico con independencia del momento o la situación que se encuentren. Vale decir, si ustedes están estudiando derecho procesal o están en un proceso, no se deben atener solamente al Código Procesal. Existe la regulación constitucional, especialmente, y la regulación sustancial del caso que se trate para influir en la ejecución de sus estudios y de sus actos profesionales. En el caso del beneficio de litigar sin gastos, la nueva regulación del Código Civil y Comercial introdujo una excepción a esta regla del artículo 84 que acabamos de mencionar. Esto es, de que quien gana debe pagar hasta la tercera parte de los valores que reciba en concepto de las costas generadas por su actuación. Ya les voy a dar. Tengo que corregir. Ahí está. Es el 744. En el Código Civil y Comercial, ustedes recuerdan el concepto que estudiaron en las obligaciones, de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Esto es, que todos respondemos con nuestro patrimonio por las obligaciones que asumamos. El artículo 744 del Código Civil y Comercial establece los bienes que están excluidos de este concepto de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores. Vale decir, lo que se conoce en el derecho sustancial como bienes inembargables. Ustedes recuerdan del concepto de obligaciones que hay bienes personalísimos que no pueden ser reclamados por los acreedores. Dentro de los bienes inembargables, el artículo 744, inciso F, dice: las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica. Esto es, que si en un juicio se indemniza por daño moral o por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica, estas porciones de condena no pueden ser perseguidas por los acreedores y por lo tanto resultan una excepción al artículo 84 de que la tercera parte de los valores que se reciba pueden ser pagados en concepto de costas. ¿Se entiende? Es una regulación que, como vino en forma posterior a la regulación procesal, no está establecida, no está especificada en el Código procesal. Profesor, perdón, ¿Sí? entonces en el caso de un accidente de tránsito, esta persona estaría excusada de pagar las costas, ¿puede ser? Un accidente de tránsito, una persona que tiene lesiones, que quedó con... Siempre que se trate de indemnizaciones
por estos conceptos, daño moral o daños en la integridad psicofísica, porque el accidente, un siniestro vial puede generar otro tipo de lesiones, otro tipo de daños, puede generar daños materiales, puede generar, ¿de acuerdo? No, esto es daños físicos, quedó con lesiones físicas. Eso Ok. es. Gracias, profesor. De nada. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un accidente de tránsito, si aparece el lucro cesante, ya anularía la posibilidad de litigar sin gastos. Es así. No, el beneficio de litigar sin gastos se mantiene, solamente que lo recibido por ese concepto puede ser pagado en concepto de costas si es que tiene costas Bien. ¿De acuerdo? Así debe ser entendido. Perfecto. Gracias. Bueno, rápidamente. Después, no se preocupen, después les paso el PowerPoint con todas las indicaciones normativas, incluso con una que acabo de corregir que estaba mal. Ahí está. Rápidamente, vamos a ver el tema de la competencia judicial. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de debido proceso legal, dijimos que una de las condiciones del debido proceso es que el juez que intervenga en el juicio sea el juez natural de la causa, es decir, que no integre una comisión especial, no sea designado, no haya sido designada al efecto. Esto permite garantizar la imparcialidad del juez en un caso determinado. Esto, de que el juez sea el juez natural, lo que nos está marcando es la competencia. Es decir, que la competencia es la medida de la jurisdicción, la medida del conocimiento judicial que cada uno de los jueces de la República tienen sobre ciertos asuntos. Y esta medida es exclusiva y es excluyente. Es decir, nadie más que ese juez puede intervenir y ese juez excluye a todos otros que puedan tener algún tipo de competencia parecida. Es una manera, si lo quieren ver así, es una manera de distribuir el poder que genera la jurisdicción o el imperio que genera la jurisdicción. Acá tenemos que ir a conceptos de derecho constitucional que ustedes, que son buenos alumnos, ya lo tienen completamente sabidos. Recuerdan que nuestro sistema republicano establece la división entre nación y provincias. Recuerdan que las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación porque son preexistentes a la nación, y que dentro de los poderes no delegados a la nación está el de la administración de justicia. Recuerdan todo esto, ¿no? Ahí después les voy a pasar toda Artículo 5 de la Constitución. Eso es, 5, 121, 7512, como ahí enuncia la compañera. Les voy a pasar después la placa igual con toda la normativa, pero lo que me importa es, porque esto ustedes ya lo estudiaron, que repasemos conceptualmente estos detalles, porque esto genera la división entre la justicia provincial y la justicia federal. Dada la regulación constitucional que tenemos, la justicia provincial es la justicia de regla, o la justicia principal, o la justicia que tiene la competencia general sobre los asuntos judiciales. Y la justicia federal es una competencia de sección, solamente limitada a los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Entonces, esta es la primer gran formulación que nosotros tenemos que comprender. La justicia provincial u ordinaria y la justicia federal. La primera es la que regula especialmente la competencia de los casos jurisdiccionales. Y la segunda es de excepción. Dentro de la justicia provincial y dentro de la justicia federal hay otros análisis de competencias que tienen que ver con el territorio, con la materia, con el grado y con el turno, por dar algunos ejemplos de división de competencia. La competencia territorial es la que señala que un juez de La Plata
por ejemplo, intervienen los asuntos que hayan sucedido o que sean de la jurisdicción del Departamento Judicial de La Plata, y no puede intervenir en asuntos de Bahía Blanca. Esto es lo que marca la competencia territorial. La competencia de materia es la que marca que un juez civil y comercial no puede intervenir en asuntos de familia o en asuntos penales. La competencia de grado es la que marca que los juicios se inician en primera instancia y continúan en una segunda instancia en una cámara de apelación. Y la competencia de turno es la competencia que marca que los asuntos pueden ser sorteados o puede intervenir el juez de turno de cada momento. ¿Se entiende? Todas estas competencias se conjugan y los asuntos deben ser interpretados en materia de competencia teniendo en cuenta todos estos parámetros. Cuando ustedes ejerzan la profesión y tengan un asunto, venga una persona a plantearles el asunto, la persona no les va a decir, tengo un asunto de la justicia federal, porque no sabe. O tengo un asunto de la justicia del departamento judicial de Trenquelauquen. La persona va a venir y le va a decir, mira, tengo este problema. Y ustedes van a tener que analizar primero si es justicia ordinaria, si es justicia federal, si la competencia de la materia es contencioso administrativa, civil y comercial o de familia, si la competencia territorial corresponde a tal o cual departamento judicial, etcétera, etcétera. Por eso ustedes tienen que saber que en materia de competencia confluyen todas estas regulaciones, que comienzan en la Constitución Nacional y terminan en el Código Procesal. La característica de la competencia, por la misma explicación que dimos del debido proceso legal, es que es improrrogable. Es decir, no es disponible. Ustedes no pueden elegir como litigantes que prefieren que un asunto civil sea resuelto por un juez penal o un asunto de familia sea resuelto por un juez contencioso administrativo. Es de orden público la competencia. Sin embargo, la competencia territorial, por principio, y ya vamos a ver una excepción a eso, por principio, es prorrogable en forma expresa o en forma tácita. Quiere decir que si en un asunto debe intervenir un juez civil y comercial de la Ciudad de La Plata, puede intervenir un juez civil y comercial de Bahía Blanca siempre que las partes acepten la prórroga de jurisdicción territorial, en forma expresa o en forma tácita. Es un caso de excepción de que la competencia es improrrogable. ¿Está claro? A ustedes les toca estudiar el tema de los textos y estudiar toda la primera parte del articulado del Código Procesal, donde se regulan las cuestiones de competencia. Pero para hacerlo, tienen que partir de estos conceptos generales. ¿De acuerdo? Bien, de acuerdo. Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda de lo que hemos explicado? Sí. Está relacionado, Nadia, con la recusación y con la excusación. Son supuestos de desplazamiento de la competencia por distintas razones. ¿Qué pregunta hay? Sí, Teófilo. La competencia por turno, ¿sería la competencia por grado? ¿No me quedó claro eso? No. Por turno es por el momento en que un juicio ingresa a tribunales. Entonces, nosotros en el Fuero Civil y Comercial tenemos un sistema de sorteo. El sorteo que se hacen de las causas es como si fuera el turno. En otros momentos ha habido turnos como conceptual, como se entiende la palabra, donde, por ejemplo, el juez del juzgado 1 intervenía los primeros 15 días de un mes. Después venía el juez del juzgado 2. Ese era el turno. Actualmente existe el turno para ciertos asuntos específicos
que, por ejemplo, lo que se conocen como informaciones sumarias, en donde interviene el juez de turno. Esa es la competencia de turno. La competencia de grado es la instancia en que se encuentra el proceso. Primera instancia, segunda instancia o corte. Gracias, profesor. De nada. ¿Qué otra pregunta hay? En caso que sea exclusivamente patrimonial, menciona también como que sería prorrogable, entonces. En los asuntos estrictamente patrimoniales, con las excepciones que ya vamos a ver, la competencia es prorrogable en forma expresa o tácita. Perfecto, gracias. Una forma de una prórroga expresa se da cuando las partes realizan un contrato, supongamos un contrato de locación, y dentro de las cláusulas del contrato dice, bueno, por las cuestiones generadas por este contrato va a entender la justicia de tal departamento judicial. Esta es una manera de generar una prórroga expresa. Es lo más común. Profe, y ahí aplicaría también el principio dispositivo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Siempre. Es una de las clases. Bueno, muy bien. Vamos a dar paso a la mejor parte de la clase, que está a cargo de María y de Juliana. ¿Sí? Digo, antes de empezar con los fallos, me gustaría que usted explicara la declinatoria e inhibitoria, que a veces se nos hace un poquito de confusión, si puede ser. Sí. Las cuestiones de competencia pueden generar debates entre jueces. Vale decir que dos jueces pueden discutir si son o no competentes entre sí. Entonces, un juez le puede pedir a otro que decline su competencia y que le envíe el proceso para su intervención. Este es un supuesto de declinatoria. Y también puede suceder que una parte le pida al juez que no intervenga en un asunto porque no es competente, sino que es competente otro juez. Y este puede ser un supuesto de inhibitoria. Son debates vinculados entre las partes y el juez, o entre jueces entre sí, vinculados con la competencia de un asunto determinado. Estos debates tienen un trámite específico que es finalmente dirimido si los jueces no se ponen de acuerdo o si el juez no acepta la inhibitoria y se produce una apelación, que es dirimido por el juez superior común, en este caso la Cámara de Apelación. Estamos hablando de un debate entre jueces de primera instancia y si no se ponen de acuerdo, interviene la Cámara de Primera Instancia. Si hubiera un debate de jueces entre distintas jurisdicciones, pónganle un juez provincial con un juez federal, que también puede suceder, el superior común es la Corte Nacional. Entonces el asunto es enviado a la Corte Nacional para que dirima la competencia de manera definitiva. ¿Se entiende? Sí, gracias. De todas maneras, Mónica, si tenés una consulta específica del trámite, después formulala o vía correo electrónico, enviásela a Juliana, así la abordamos en la clase que viene con el debido detalle. ¿De acuerdo? Bueno, gracias, profesor, sí. Bueno, Juli, María. Bueno, vamos a arrancar con los fallos, entonces, Andrés. Sí, claro. Bueno, uno de los casos que tenían para leer hoy era el caso Cantos. Este era un caso que llegó a la Corte Interamericana. Entiendo que por ahí les genera un poquito más de complejidad que los otros fallos que venimos viendo, pero si alguno se anima a empezar a comentar los hechos principales de este caso, a ver lo que entendieron ustedes. Juli. Sí. Sí. No. Las cosas que fui rescatando del proceso complejísimo es que la Corte Interamericana lo que hace es dirimir a partir de Argentina aprobó la convención. Entonces el caso
se dirime a partir de, teóricamente, el pacto que este señor, que era representante de múltiples empresas, hace con la provincia de Santiago del Estero, que él sostiene que la provincia incumple. Bueno, y ahí se ponen en juego un montón de cuestiones. Por ejemplo, la legitimidad del interventor en ese momento de la provincia de Santiago del Estero. Las causas penales que le abrieron al señor Cantos como consecuencia de que pareciera una especie de venganza, porque fueron una cantidad bastante sustancial. La Corte Interamericana hace hincapié primero en las costas, digamos, que el Estado argentino le quiere cobrar, que son superlativas. También hace hincapié en el tema de los tiempos, que se tardó en dar una sentencia, y incluso hace un cuestionamiento a la Corte Suprema, ¿sí? Que es la que deniega digamos, el recurso que presenta Cantos. Así en líneas generales, ¿no? Bueno, entonces, bien, en cuanto a los hechos, ¿alguien más quiere agregar algo? ¿Alguno más? Yo había entendido como que hay un allanamiento en las empresas y se llevan, digamos, por parte de rentas, creo que es, se llevan un montón de documentación que ellos por ahí necesitaban después para poder seguir con sus funciones. Entonces, ante reclamos que había de otras empresas o de proveedores, ellos no tenían cómo fundar eso, que digamos que les estaban reclamando, cómo probar que habían pagado. Entonces genera un gasto que se va aumentando, se va incrementando, y genera un daño muy grande, que ellos reclaman esos documentos y el Estado no se los provee. En realidad rentas es, digamos, desde donde se va sacando todo ese tipo de documentación. Eso le genera el perjuicio, el principal. Claro, a raíz de esto que vos comentás, se le genera un perjuicio porque, bueno, para ponernos en cuanto a los hechos, ¿no? Bien como explicaban sus compañeras, tanto Mónica como Noelia, este caso comienza en el año 1972, cuando a Cantos, que era propietario de varias empresas en la provincia de Santiago del Estero, en la Dirección General de Rentas allana esas empresas que él tenía y le secuestra documentación. Ahí, bien como explicaban sus compañeras, le secuestra documentos contables, libros de comercio, mucha documentación que necesitaban para poder operar. A raíz de ahí a él se le ocasiona un perjuicio económico muy grande, comienza a hacer varias denuncia a la Dirección General de Rentas, hizo acciones de amparo, acciones administrativas, pero ninguna de estas acciones prosperaron. Incluso fue perseguido por agentes del Estado durante muchos años. Y en el año 1982 recién él logró llegar a un acuerdo con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, en donde se le reconoció esta deuda que el gobierno tenía para con su empresa. En ese momento, bueno, se llegó al acuerdo, pero en el año 1986 el gobierno incumple esa deuda, incumple con lo acordado, digamos. Y ahí Cantos es cuando decidió llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y reclamando que se cumpla lo acordado en su momento con la provincia, ¿no? Y acá lo importante, a ver si alguno reparó en esto. En la demanda que Cantos inicia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿por cuánto la inició? El monto de la demanda, ¿cuánto era? Más o menos. Era un monto muy elevado. Sí, $140.000 o 100, no sé, 140 millones de pesos. 140 millones. 140 millones de pesos, equivalentes a dólares. Claro, en ese momento era equivalentes a dólares. Y bueno, para meternos un poco en esto que estuvimos hablando hoy en la clase, cuando uno quiere acceder a la justicia, tiene que pagar una tasa de justicia, que como dijo el profesor, podemos pedir un beneficio de litigar sin gastos, que si acreditamos que no tenemos los recursos suficientes, podemos pedir beneficio de litigar sin gastos, pero si no nos conceden el beneficio de litigar sin gastos, tenemos que pagar la tasa de justicia. En este caso, ¿qué había pasado con Cantos, con la tasa de justicia? ¿Alguno lo recuerda?
¿Qué había pasado? Él tenía que pagar. Y era muy elevada con respecto a la deuda que tenía. Entonces no podía acceder a la justicia. Claro, a él le exigían pagar, en ese momento se aplicó la ley nacional que le exigía pagar un 3% del valor de la demanda en concepto de tasa de justicia, lo cual daba aproximadamente 83 millones de pesos que tenía que pagar como tasa de justicia. ¿Y qué pasó? Él había pedido beneficio de litigar sin gastos, pero se lo habían denegado. Y después, a ver si alguno recuerda, él no podía pagar la tasa de justicia. ¿Y qué pide el Estado? ¿Qué le pide el Estado a la Corte? Le pide el embargo y la inhibición. Sí, ¿qué más? Que se le aplique una multa, le pedía. Claro. No sé si Eso alguno lo transformaba en leyó. 140, claro. Claro, le decían que como él no podía pagar la tasa de justicia, si dentro de los 5 días que se lo había intimado él no pagaba la tasa de justicia, se le tenía que aplicar una multa que equivalía al 50% del valor de la tasa de justicia. Es una actualización que tenía que hacer. Claro, entonces ahí la multa tenía que pagar la tasa de justicia más la multa en concepto de tasa de justicia. Y él no tenía beneficio. Y no podía pagar, la tasa no la podía pagar. ¿Qué pasó después? ¿Cómo terminó el proceso? ¿Qué dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Qué le hizo Rechazó lugar? la demanda. Sí, rechazó. Rechazó la demanda. Rechazó la demanda. Sí, ¿y qué hizo a Cantos? Le impuso las costas. Las costas, Le claro. impuso las costas, claro. Le impuso pagar. A ver, ¿recuerdan alguno y las costas del juicio qué comprendían en este caso? Entre las costas que Cantos tenía que pagar. ¿Qué estaba? Los honorarios de los abogados. Los honorarios Más los gastos, más todos los gastos. Tenía que pagar gastos de honorarios, como él había de los peritos, y la tasa de justicia, que en este caso dijimos, Claro, era de un monto... que es, volviendo a lo que dijo el profesor, son todas las costas. Las costas incluyen tanto los gastos causídicos, que normalmente se llaman, más los honorarios, ¿no? Entre los gastos causídicos están todos los gastos efectuados, más los gastos de pericia. Todos los gastos más los honorarios. Ese es el concepto de costa, me parece. Claro, muy bien. Claro, entre las costas está incluido la tasa de justicia, honorarios de los abogados de Cantos, también como perdió tenía que pagar honorarios de los abogados del Estado y honorarios de los abogados de la provincia, y la tasa de justicia. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la demanda, le impuso el pago de las costas, ¿y qué hizo Cantos ante esta decisión? Recurrió a la comisión, recurrió al organismo internacional, conforme recurrió a un organismo internacional. Recurrió a la comisión y la comisión... A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué decía Cantos? ¿Qué consideraba que se había vulnerado en este caso? El acceso a la justicia. El acceso a la justicia, claro. ¿Y cuáles son los argumentos que él da para considerar que en este caso se había violado el derecho de acceso a la justicia? Que estaban contemplados, dice, en el artículo 8 y en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los costos, las costas, digo. Que era muy excesivo el monto que tenía que pagar. Claro, es un impedimento. Era como una barrera de índole económica, un obstáculo económico, el monto que tenía que pagar. ¿Y qué resolvió la Corte Interamericana con respecto a esta situación? Le dio la razón. Consideró que el Estado argentino, en este caso, había violado, en perjuicio de Cantos, el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención. Claro, que lo enmarcan en el 1.1 de la Convención, ¿no? No los leen aisladamente. Sí, hace una interpretación en conjunto. Y que debía tener montos razonables. Claro, que el monto tiene que ser... Que no guardaba relación entre el medio empleado y el fin perseguido, era más o menos lo que dice. Claro. Respecto al monto. Sí, que en este caso la aplicación de una tasa de justicia de 83 millones de pesos más una multa
funcionaban como una barrera, como un obstáculo para el acceso a la justicia. Sí. Que si bien, porque el Estado, ¿qué decía en su defensa? El Estado decía, no, Cantos tuvo acceso a la justicia, de hecho, litigó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llegó a sentencia definitiva, no se puede decir que no tuvo acceso. Y ahí, ¿qué interpretación hace la Corte? O sea, si alguno recuerda que la Corte, ¿qué dice? Que acceder a la justicia no es solamente que en el marco de un proceso se llegue a dictar una sentencia definitiva. Claro. Sino Sí, que además la sentencia sea razonable, porque llegar por llegar no significa nada. no, además, que también a ver, perdón, la Corte también toma en cuenta el tiempo que demoró, el tiempo de los obstáculos que le pusieron al señor Cantos. Eso, la Corte Interamericana hace mucho hincapié con el tiempo de la demora. 10 años. sí, porque 10 años, en 1986 inició Cantos el proceso, y en 1996 recién obtuvo sentencia, transcurrieron 10 años. Sí, eso era también uno de los argumentos que Cantos había llevado ante la comisión, diciendo que se había vulnerado el derecho de plazo razonable. Y bueno, y con respecto a esto de las costas del juicio, como les decía, la comisión lo que dice es que no solamente acceder a la justicia es que que podamos acceder y que se llegue a dictar una sentencia definitiva, sino que también que las personas que acceden al proceso lo hagan sin miedo a verse compelidos a tener que pagar sumas extraordinarias, o en este caso sumas excesivas, por el solo hecho de haber accedido a la justicia. Claro. Y que o sea, los jueces están facultados para morigerar los montos en concepto de costas cuando estos son excesivos, como ocurría en el caso de Cantos, ¿no? Porque si ustedes tienen en cuenta, el Estado decía, sí, es un 3%, la tasa de justicia en este caso dice es el 3% del monto de la demanda. Pero si aplicamos ese 3% en esta demanda, que era, como dijeron ustedes, 140 millones de pesos, el resultado que obtenemos de tasa de justicia es desproporcionado, ¿no? Y por eso es que dice la Corte que en este caso se había vulnerado el derecho de acceso a la justicia, porque el monto que se le exigía pagar en concepto de tasa y de honorarios funcionaban como una barrera para el acceso a la justicia, ¿no? ¿Y alguno más que quiera agregar algo del caso? Sí, por eso la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le aconseja al Estado que cuando pasen situaciones así exorbitantes, o sea, tenga unos criterios que es lo que decís vos, que te permita acceder a la justicia de forma razonable. Claro. Sí, sí. Y, bueno, ¿alguno más sobre este caso? Si no, pasamos al otro caso que tenían que leer para hoy también. Bueno, pasamos entonces al otro caso. Muy bien. Bueno, ahora vamos a abordar un poco lo que es el caso Cuevas con Cáceres sobre cobro ejecutivo, ¿sí? Más conocido como el fallo Cuevas, en el cual se expidió la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? No les pedimos que entiendan o comprendan por ahí la totalidad del contenido que se aborda en el fallo, porque también hay cuestiones que sabemos que todavía ustedes no estudiaron por completo, como puede ser el proceso ejecutivo y demás, pero bueno, lo importante es que saquen, digamos, lo fundamental que está vinculado con la competencia. No sé si alguien quiere empezar con lo que es la determinación de los hechos, para después pasar a lo que es el marco normativo. Era el cobro de un juicio ejecutivo, lo que se cuestionaba. Perfecto. Bien, perdón, voy a hacer una aclaración. Intenten también los que no participaron todavía empezar a intervenir, ¿sí? Así vamos escuchando un poco a cada uno. ¿Bien? Perdón, profesora. ¿Me escuchan? Sí. Yo, para mí, la cuestión debatida principal era la cuestión de competencia territorial, que en realidad era entre el juzgado de Escobar y el juzgado de San Martín, que ese es el hecho principal que se debatía en este caso, ¿no?
Bien, que dijimos que era un proceso ejecutivo. ¿Y recordás exacto. cuál era el documento que se quería ejecutar? ¿O alguien, si se acuerda? Un pagaré. Un pagaré, sí, era un pagaré. Bien. Y entonces el actor Cuevas, ¿qué es lo que hace, digamos? ¿Dónde inicia la demanda? ¿Y en virtud de qué? Inicia la demanda para cobrar el pagaré en el juzgado de paz de Escobar, porque así lo habían pactado entre ellos. Había un contrato en donde ellos habían acordado en que se iba a pagar en Escobar. En el mismo pagaré establecía cuál era el lugar de cumplimiento de la obligación. Exactamente. Bien, entonces, como vos decís, el actor inicia en el juzgado de paz correspondiente a Escobar. Bien, ¿y quién quiere continuar? ¿Cómo sigue el caso? Y yo puedo. El juzgado de paz de Escobar lo que hizo se inhibió porque el fundamento que utilizó fue el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que si dice que lo inicia el proveedor, digamos, tiene que hacerlo en el domicilio del usuario, el consumidor, para que tenga una proximidad. Entonces lo remitió a la Defensoría, no me acuerdo bien el nombre, que es Expedientes de San Martín, que era el domicilio del usuario. No me acuerdo el nombre. Claro, exactamente. Digamos, lo que da por sentado el juzgado de paz de Escobar, al expedirse de esta forma, es que existía una relación de consumo entre las partes, y por eso, como bien decís, se aplicaba el artículo 36 de la ley 24240. Y exactamente entonces se inhibe y lo remite al Departamento Judicial de San Martín, porque el demandado tenía su domicilio en Polvorines, que es de Malvinas Argentinas. ¿Sí? Malvinas Argentinas corresponde a el Departamento Judicial de San Martín. Lo que les quería comentar con respecto a eso es que quizás les es de utilidad. Al comienzo del Código Procesal, ustedes tienen un mapa judicial, no sé si ya lo han estado viendo, pero es bastante útil porque establece cuáles son las localidades, ¿sí?, que comprenden cada uno de los departamentos judiciales. Claro. Sí. No, yo no lo sé con el código, pero se debe poder sacar de la página de la Corte, ¿no? Sí, en la página de la Corte también está. Pero bueno, es de bastante utilidad porque ustedes ahí tienen, digamos, bajo qué órbita se encuentra cada una de las localidades, sin perjuicio de que no me quiero meter mucho en esto para no irme de tema, pero también tengan presente que más allá de que cada localidad corresponde a un departamento judicial, también hay organismos descentralizados que son justamente los juzgados de paz letrados, ¿sí?, en cada una de las localidades, que se crearon justamente en pos de también todo esto que habló Andrés en la clase de hoy. Exactamente, la cercanía, garantizar el acceso a la justicia, ¿sí? Digamos, la cercanía de la persona que quizá quiere acudir al órgano judicial en búsqueda de la respuesta a un conflicto y se encuentra con que de repente vive en un pueblo muy pequeño y tiene que trasladarse a las grandes ciudades, por decirlo de alguna forma, y como decíamos hoy, es una cuestión que por ahí no, para muchas personas no es tan simple, ¿sí? Entonces, a raíz de eso se crearon estos organismos. Bien, volviendo al tema. De si la competencia territorial se puede prorrogar o no. El tema es que, por lo que yo recuerdo, porque me quedé prendida con el anterior yo, con el de Cantos, es que Gitter dice que no se puede saber el fondo de pagaré, o sea, como es un juicio ejecutivo, no se puede conocer las motivaciones que dieron origen al pagaré. Entonces no se puede determinar si es patrimonial la cuestión o no. Entonces, la territorialidad entra en cuestionamiento, esta competencia prorrogable, digamos. Exactamente, hay un conflicto quizá ahí de normas. A ver, ¿por qué? Porque pasando en limpio, entonces, como dijimos, el juzgado de paz
se inhibe por considerar que hay una relación de consumo y ser aplicable la Ley de Defensa del Consumidor, y por ende lo manda al Departamento Judicial de San Martín, que el Departamento Judicial de San Martín sortea un juzgado, que sale sorteado el juzgado número 12, y ese juzgado lo que dice exactamente es: el juzgado de paz de Escobar hizo mal al considerar cuál era el origen de la causa de ese proceso ejecutivo iniciado por Cuevas, porque como, digamos, establece el código, el proceso ejecutivo es un trámite que se caracteriza por ser un trámite rápido, expeditivo, y justamente esto es a raíz de que el proceso no requiere la necesidad de indagar respecto de cuál es la causa que originó esa obligación. ¿Sí? Exactamente. Bien, entonces, perfecto, como dice la compañera, ahí hay una cuestión de competencia. ¿De qué tipo, entonces? Territorial. Perfecto. Entonces, como hoy temprano explicó Andrés, estas cuestiones en las cuales un juzgado se inhibe y con posterioridad se inhibe el otro juzgado al cual se le adjudica la causa, va a resolver el órgano superior, ¿sí? En este caso, como estamos hablando, ojo, no, porque acá estamos hablando de juzgados que corresponden a distintos departamentos judiciales. Entonces ahí tengan presente que no tienen una cámara en común, ¿sí? Nosotros tenemos que, dentro de Escobar es partido de Zárate Campana, ¿sí? Departamento judicial, perdón, de Zárate Campana. Entonces, ahí tenemos una cámara. En cambio, en San Martín tenemos otra cámara. O sea que el órgano en común no es la cámara, sino que ahí necesariamente tiene que resolver la Suprema Corte, como bien hizo en este fallo que ustedes leyeron. ¿Bien? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que fundamentalmente dice la Corte para resolver esta cuestión? ¿O qué analiza? ¿Cuáles son las normas en juego? ¿Qué es lo que pondera? Yo ya decía lo de Hitter, que Hitter justamente hace hincapié, porque está el de Lázaro y el de Hitter, hace hincapié en esto, ¿no? En no poder conocer, digamos, el fundamento, el fin último del documento que se cuestiona, el cobro del documento que se cuestiona. Entonces no se puede dirimir si es patrimonial o no patrimonial, y por ende, si es prorrogable o no es prorrogable la competencia territorial. Bien. Eso es lo que dice el juzgado de San Martín para resolver de la forma que resuelve. Entonces, vamos desde lo más importante, digamos, ¿cuál es la norma más fundamental que establece o que preserva o que intenta preservar los intereses de un grupo que considera un grupo vulnerable, ¿sí? Como es la Ley de Defensa del Consumidor? Y más importante... El 42 de la Constitución. Exactamente. El 42 de la 42 es, ¿no? Sí. 42 de la Constitución Nacional, y de la Constitución de Provincia de Buenos Aires es el artículo 15. ¿Sí? Bien, entonces, tenemos por un lado estas dos normas que son fundamentales, después, como dijo la compañera, la Ley 24.240. Entonces, ¿qué es lo importante acá? ¿Qué es lo que la Corte tiene en cuenta al momento de decir vamos a hacer prevalecer la Ley 24.240? Fundamentalmente hace un análisis armónico, ¿sí?, de cada una de estas normas que se encuentran en juego, y analiza, digamos, las analiza en conjunto e intenta desentrañar cuál es el espíritu, ¿sí?, de cada una de ellas. Como decíamos hoy, en principio es la búsqueda de la debida tutela del consumidor, y justamente como establece la Ley 24.240, es de orden público. Entonces, lo importante acá es tener presente eso, ¿sí? Y como dijo en el voto que agrega el doctor Petigiani, lo que dice es, no podemos desconocer que si la voluntad del legislador fue justamente
establecer en el artículo 36 este tipo de disposición que dice que hay una imposibilidad de prorrogar la competencia en este caso, lo que dice Petigiani es, no podemos desconocer que la voluntad del legislador en ese caso fue justamente proteger a la parte más débil de la relación jurídica, ¿sí? En lo que es esta dinámica comercial que se analiza. Bien. ¿Alguien quiere aportar algo más al respecto o alguna duda que les haya quedado? Bueno. Todo claro, doctora. A mí me quedó una duda, pero con respecto a lo que habló el profesor de la competencia cuando la delegación es tácita. O sea, la expresa es clara, por ahí no sé, pero la expresa es esta que hablamos del contrato de locación, de que se sujetan ante los tribunales del Departamento Judicial La Plata. Ahora, la tácita... Bien. Te explico, perdón, María. La tácita se da cuando alguien es demandado fuera de la competencia territorial y al contestar la demanda no opone la excepción de incompetencia. Esto hace que acepte tácitamente la demanda propuesta en otro territorio, con la salvedad del caso Cuevas que está explicando María, ¿no es cierto? Con esta limitación. No sé, María, ¿qué querés agregar? No, ya está. Y después otra consulta que por ahí no es de nuestra materia, pero ponele, hay determinada, por ejemplo, la ley de estupefacientes que es de fuero federal, pero la provincia de Buenos Aires creo que suscribió con Nación, por ejemplo, la competencia de estupefacientes a nivel provincial. ¿Eso también sería una delegación expresa, más allá de que sea de orden, no sé, estatal, por ejemplo? No, nosotros cuando hablamos de prórroga expresa o tácita siempre nos estamos refiriendo a la voluntad de las partes, no a la determinación territorial que haga o de competencia que haga el Estado. ¿De acuerdo? Perfecto. Profesora, perdón, por ahí yo no entendí, pero digo, ¿tiene algo que ver con el artículo 5, inciso 3 del Código Procesal, que hay una contradicción con la ley del consumidor, o me parece a mí? Porque en el inciso 3 dice cuando se ejerciten acciones personales en el lugar en que se deba cumplirse las obligaciones y en su defecto a elección del actor y así sucesivamente. ¿Hay una contradicción ahí o no? O a mí me parece, con el tema de la competencia, ¿no? Como una regla general está, sí. En principio, sí es cierto que el actor Cuevas, en este caso, inicia la demanda en virtud de las reglas generales de competencia. Exactamente. Bien. Sí, exactamente. Sí. Pero ahí entonces se hace una evaluación y le dan importancia entonces, en otro caso, a lo que es la Ley de Defensa del Consumidor más la Constitución. Entonces hay un principio de contradicción, claro, está bien, me parecía. Sí, porque en principio, hay acciones personales que se pueden iniciar justamente sin que, esté en el marco del operando consumidor. la relación de consumo. Entonces, sí, la regla general ustedes exactamente la tienen en el artículo 5, y puntualmente en este caso pero es hay excepciones, el inciso 3. Claro. Y siempre la prórroga, como explicaba hoy Andrés, puede ser expresa o tácita, pero en cuestión de territorio se puede efectivizar, sí. Bien, gracias. Una aclaración, perdón, María, que quiero hacer relacionado a esto, que es que justamente la Ley de Defensa del Consumidor tiene una norma específica en materia de competencia, que es el artículo 36, que en la última parte del artículo, vamos a ver qué dice, que tiene que ver con este caso, que cuando un consumidor o un usuario es demandado en un proceso, el juez competente tiene que ser el juez del domicilio real del consumidor, que es lo que se discutía en este caso, en el caso Cuevas. ¿Cuál era el juez competente? Si el juez que las partes habían acordado en el pagaré o el juez del domicilio real del consumidor.
Y en este caso, como la Ley de Defensa del Consumidor es una ley de orden público que tiene sustento en normativa constitucional, el artículo 42 de la Constitución Nacional, el 38 de la Constitución Provincial, prevalece el artículo 36 por sobre este caso de las reglas de competencia que establece el Código Procesal. Y que no sé si ustedes advirtieron en el caso, pero uno de los jueces, creo que es Pettigiani, dice que en este caso en Cuevas, el actor estaba haciendo un uso abusivo del proceso. O sea, estaba usando un proceso ejecutivo para vulnerar, en este caso, el derecho del consumidor o del usuario. Porque vinculado con el acceso a la justicia, el artículo 36, cuando habla de que el juez competente tiene que ser el juez del último domicilio, del domicilio real del consumidor, tiene que ver también con esto del acceso a la justicia, de que los consumidores son considerados grupos vulnerables dentro de la sociedad, y que justamente darles la posibilidad de que el juez, cuando ellos son demandados, sea un juez cercano a su domicilio, porque imagínense, en este caso, que no me acuerdo bien, pero creo que Cuevas vivía, no sé María, ¿dónde? Creo que estaba en Polvorines. En Polvorines. Malvinas Tenía que también. viajar, claro, tenía que viajar hasta San Martín para defender sus derechos. Imagínense, tenía que contratar, pagarle a un abogado, viajar hasta San Martín. Hasta Escobar, porque en hasta realidad Escobar. Malvinas Argentinas es de San Martín, exactamente. Escobar es Eh, donde había iniciado el actor originalmente. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces los consumidores o los usuarios, sobre todo en juicios que son por montos muy escasos de dinero, no concurren a defender sus derechos ante la justicia, porque piensan, tengo que pagar un abogado, tengo los gastos de concurrir ante los tribunales. Entonces el sentido de este artículo, del artículo 36, es justamente también promover y facilitar el acceso a la justicia de los consumidores y de los usuarios. Eso quería aclarar. No sé si alguien más quiere aclarar algo. Chicos, una referencia para también abordar la comprensión de estos temas. Vean ustedes que hemos dicho que las provincias se reservaron la regulación de las normas locales, por ejemplo, en materia de justicia. De modo que el derecho procesal es de competencia exclusiva, de resorte exclusivo de cada provincia. Sin embargo, vemos que hay normas de carácter procesal en leyes sustanciales. La Ley de Derecho del Consumidor que señaló Juliana rige en la provincia de Buenos Aires, rige en Tierra del Fuego y en Jujuy. Entonces, ahí tenemos una suerte de desencuentro o una suerte de superposición de regulaciones de fondo que no deberían ingresar en la regulación procesal de cada jurisdicción, pero sin embargo lo hacen. ¿Está claro esto? ¿Lo están viendo? Sí, Esto sí, es sí. bastante común. Se ve en el Código Civil y Comercial, que tiene un montón de normas procesales, y en otras leyes. Esto se explica, en principio, estas normas podrían ser objetadas en su constitucionalidad porque estarían tergiversando el sistema constitucional. Pero se explican y son constitucionales en la medida en que esas regulaciones procesales sean indispensables para aplicar correctamente el instituto sustancial a la que se están refiriendo. Y en este caso, un sistema protectorio del consumidor sin una aplicación de competencia en el modo en que se está señalando, sería incompatible, porque no serviría el derecho del consumidor si un consumidor se tiene que trasladar mucha más distancia de la que puede para defender sus derechos. Esta explicación ustedes la tienen que encontrar en todas las regulaciones sustanciales que regulan institutos procesales. Y si fuera el caso que una institución sustancial que regula una materia procesal no pareciera ser indispensable, entonces probablemente nos encontremos frente a una norma inconstitucional. Y ustedes así lo tienen que trabajar como abogados. ¿De acuerdo? Bueno,
No sé, chicas, las dejo con la terminación de la clase. Les pido, Juli y María, nos quedamos un minutito después que terminemos en el Zoom. Yo